Le doy la bienvenida a esta charla de Siempre hay una voz. La charla de hoy la titulo El malo, el ingenuo y el sabio. Traigo este deseo por compartir con usted. Sé que voy a tener varias charlas de estas compartiendo con usted. Tengo varias razones por lo que estoy haciendo un pequeño estudio, y es que tengo dos niñas hermosas, una de 8 años, otra de 6, y tengo un pequeñito de 4 años. Son hermosos, activos, con muchos sueños, pero comienza uno a observar las influencias de sus amigos, la gente que se está rodeando. Y una mañana, mientras desayunaba con ellos, le dije a la mayor: hija, no toda la gente con la que te asocias es gente que te va a ayudar en la vida. No toda la gente a la que tú puedes ver como tus amigos serán tus amigos. Son gente de bien, son gente sabia. Y le dije: tenemos que trabajar y observar cada persona que está en nuestro círculo de amistad, de compañerismo, y escoger a los mejores. No estoy hablando de una discriminación, porque creo que podemos ayudar y nutrirnos de todos, pero observaba en el ministerio de Cristo que le seguían multitudes. Después dice que también tenía 70 que envió a predicar. De esos 70 dice que tenía 12 discípulos que andaban con él por todos lados. Y de esos 12 escogió a Pedro, a Jacobo y a Juan. Espero no equivocarme a veces en los nombres, que eran sus amigos íntimos. Pero también dice que entre sus amigos, porque así le llamó a Judas, le decía, era uno que lo robaba. Y le dijo, cuando lo iba a entregar, Judas Iscariote le dijo: amigo, lo que tienes que hacer, ve y hazlo. Pero dice que Jesús lo conocía y siempre este hombre le robaba. Y son cosas tristes que vemos aún en el ministerio de Cristo. Así que yo quiero abordar con usted la charla de hoy. Le digo que se llama El malo, el ingenuo y el sabio. Y tengo varias historias en la Biblia que compartir con usted. Seguramente usted tiene hijos, cría hijos, o tú eres un hijo criándose apenas en la juventud, en la adolescencia. Y te quiero decir, no para desalentarte, solamente abrir un poco más tu entendimiento y tus ojos. Y es que no todas las personas que están a tu alrededor son personas de bien. Ahora, cuando vamos a hacer un análisis, observar a la gente que está cerca nuestro, de verdad que a través de la Biblia, y voy a usar mucho el libro de los Proverbios, porque el libro de los Proverbios habla de la sabiduría como una persona, habla de la sabiduría que es alguien que construye con columnas, que hace un trabajo esforzado, pero también habla del insensato o del ingenuo. Y el insensato o el ingenuo, dice Proverbios, que es aquel que es atraído por el malvado. Y el ingenuo dice que es como el que anda medio perdido, medio distraído, y de repente dice que sale un malvado y le dice: vente, robemos a ese que viene por ahí, vente, nos vamos a meter con una prostituta. El malo dice: hijo mío, dice la sabiduría al ingenuo, si los malvados te quieren invitar a eso, no consientas con ellos. Dice: huye de ellos. Y después dice, es que es como toma la comparación, dice como un ave, un pájaro. Dice que viendo la trampa del cazador, ese es el malvado, dice que cuando ve la trampa tiene que huir. Hijo, no caigas en sus redes. Proverbios habla mucho de la sabiduría del sabio, del ingenuo, pero también es el insensato y también del malvado. Y vamos a estudiar, vamos a tener un tiempo a lo largo de estas charlas y vamos a encontrar algo de bien juntos creciendo. Ahora,
Para empezar, quiero estar ilustrando algunas ideas. Por ejemplo, pensemos que el sabio es un pastor de borreguitos, de ovejas. Ese es el sabio. El ingenuo es la oveja que siempre necesita ser guiado por el pastor, y el malvado es el lobo. Una ilustración básica, infantil, quizá un poco de ensueño, pero vamos a empezar a verlo de esa manera. Entonces, primero, el pastor, el sabio, sabe de los daños, de los barrancos, de las plantas que hacen mal en una noche de tormenta o en un día de tormenta, a dónde llevar a brevar al ganado a comer, qué hacer cuando una oveja va a parir, cuando una se quebró, cuando una se perdió. Es el sabio. Tiene como un panorama amplio de la vida. Y en esto del sabio, tengo algunas notas que le leo. Todos usan el celular y también me parece genial. Mire, el sabio son las personas que no son las más inteligentes o educadas, pero son las que son más enseñables, las humildes, las personas que pueden cambiar sus actitudes, sus acciones cuando sea necesario y se pueden alinear. Entonces, ese es el pastor. Ahora, la oveja es el ingenuo. Todavía no quiero usar mucho la palabra insensato, pero tiene que ver un poquito con esto. Ahora, ingenuo. La oveja es que donde me lleve el pastor, allí voy. Como lo que me diga. Y cuando tú has vivido en el campo, has visto un poco el comportamiento de una oveja, en sí es tonta. O sea, tiene limitaciones y tiene que ser guiada por el pastor. Ahora, cuando aparece el lobo o el coyote, un depredador, el pastor de verdad que expone a este animal salvaje y hace lo que está a su alcance por proteger a la oveja ingenua, pero también si trae un rifle, una resortera, un garrote, espanta y tratará de apartar por todas sus maneras al depredador, porque es malvado. El león, el lobo, el coyote no viene para jugar con las ovejas, viene para destruirlas, para comerlas. Volviendo al ejemplo de mis hijas. Yo estoy pensando y con mi esposa tomamos tiempo para orar, para que Dios les dé un buen esposo, un compañero para la vida. También de mi hijo, pero por alguna razón en este mundo que vivimos siento una carga especial por mis hijas. Y hablaba con mi esposa, imagínate que una de mis hijas pueda ser ingenua y que el primero que le hace... le echa un piropo, le hace ojitos y ella diga, ay, de verdad, es tan encantador, y que ese fulano o es insensato o es un malvado. Y si mi hija es ingenua, ¿qué le espera? O sea, no le espera un porvenir de bendición, de bien. Usted tiene que entender esto. ¿Cómo está su vida, su matrimonio, su hogar? Posiblemente muchos de ustedes digan, no me casé con la persona que debía. Me casé con un malvado, me casé con una malvada. Fui tan ingenuo, tan tonto. Pero hubo un padre, hubo una madre que le dijeron, un amigo, una amiga que le dijeron, no, ni de loco, ni de loca te cases con él. Esa persona es terrible, es odiosa, es malvada. Y tú dijiste, pero es que fuiste ingenuo o ingenua. Las consecuencias son muy altas. No hiciste caso al pastor. Bueno, todo esto tiene que ver con la educación, la crianza de nuestros hijos. Mira, te voy a pintar un ejemplo, otro ejemplo más. En nuestra vida, la mayoría somos ingenuos. Recuerdo en la cuadra donde yo crecí. Éramos como 6 chamaquitos que jugábamos ingenuos. Teníamos todos, creo, padres prudentes, sabios, que habían aprendido por la vida, por la experiencia. Pero éramos ingenuos y sí hacíamos muchas locuras, como aventarnos en una rampa en la bicicleta, escaparnos, jugar, meternos, tantas cosas. Éramos traviesos, un tanto maldadosos a veces,
pero con un límite. Recuerdo que jugábamos al fútbol, las canicas, la bicicleta, los papalotes, todo eso. No pasábamos de ahí. Un día pusimos un tablero de básquetbol en nuestra calle y éramos felices jugando básquetbol. Pero se nos ocurrió crecer en nuestro torneo de básquetbol, y fuimos hasta la otra esquina de la cuadra a buscar a uno que sí jugaba un poco más y lo invitamos. Entonces trajimos a este jovencito, era más o menos de nuestra edad, y llegamos y empezamos, le invitamos y él vino a jugar con otros, pero en el momento que empezamos a jugar, él empezó a hablar palabras feas, malas intenciones, doble sentido, albures. Y nosotros, yo era cristiano, nací en una cuna cristiana. En mi casa no se hablaban esas palabras. Todos mis amiguitos no eran cristianos, no iban a una iglesia a la mayoría, pero no hablábamos esas palabras, no nos mofábamos de las mujeres, no nos decíamos cosas en doble sentido, mucho menos los famosos albures, y nos espantamos. Le pusimos un apodo a ese y no lo queríamos, nos dio miedo. Él era un malvado, él ya tenía en su mente mucha trayectoria, muchas influencias, él sí estaba dispuesto a la maldad. Y así sucede en la vida. Ahora, el ingenuo, le digo que es un tanto tonto, simple, y el Proverbios habla mucho de eso, pero dice: los insensatos, dice Proverbios, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Los insensatos o los ingenuos desprecian la sabiduría del padre, del maestro, del tutor, de quien sea. Desprecian la sabiduría y la enseñanza, como que no nos importa. Queremos divertirnos, queremos disfrutarlo. Ahora, el punto es llevar a cada ingenuo a que sea sabio en el transcurso de la vida. Y la palabra de Dios nos pone muchos carriles para alinearnos a llegar a esta bendición. Ahora, Proverbios, que le digo que voy a estar mencionando mucho en estas charlas, dice: guía al caballo con el látigo, al burro con el freno, y al necio o al ingenuo o al insensato con la vara en la espalda. Una forma como el ingenuo comienza a aprender sabiduría es por la corrección, por la instrucción, por los golpes. Y eso a mí sí me ayudó. O sea, pude ver mucho esa corrección de mi padre, de mi madre, de gente que me guió en el camino para empezar a salir de la ingenuidad. No le digo que soy el sabio de la vida, pero he aprendido mucho en esta vida. Proverbios 10:13 dice: a los que les falta sentido común, o sea, los ingenuos, dice, serán castigados con vara y pueden enderezarlos. Ahora, termino. El malvado. El malvado tiene toda la intención de causar daño, de verdad. El malvado piensa en cómo transearte, cómo robarte. Yo recuerdo a alguien de mis amigos, un día lo dejé entrar a mi taller y me robó. Él era malvado. Él tenía las intenciones de hacerme daño y lo descubrí tarde. O sea, yo pensé que todo lo que él decía y hacía allí cerca de mí era amistad. Pero en el primer momento que yo lo dejé, él me robó. Y cuando le dije, hice ver él como que no, yo qué tanto había hecho, él lo había hecho. Ahora, el malvado sí te va a hacer daño. No es alguien como que quizá en una oportunidad, no. Como vamos a ver en estas pequeñas charlas sobre el sabio, el ingenuo y el malvado, vamos a ver características de este tipo de personas y nos van a abrir un panorama en la vida. Ahora, para concluyo con algo. Jesús habla de Judas y le dice en Mateo 26:50, dice: amigo, haz lo que viniste a hacer. Y Jesús trató a Judas como un amigo al final, como alguien que lo había tenido por varios tiempo.
Pero Judas nunca cambió. Judas tenía la intención, siempre dice que le robaba, siempre se interponía y al final con un beso entregó a Jesús. Tengo mucha esperanza con estas charlas que tendremos en muchos días. Así que solamente mi última palabra de esperanza para ti es, hay sabios ingenuos y malvados. Nos cuidamos de ellos, enseñamos a nuestros hijos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos acerca de los malvados. Por lo general nuestros hijos son ingenuos. Hay unos que tienen un alto sentido de responsabilidad, sentido común, sabiduría, que saben evitar a los malvados. Muchos como yo no tuvimos que aprender en la vida, pero a través de la palabra de Dios lo lograremos. Tengo mucha esperanza. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.